La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a FM Ritmo en la provincia de Imbabura 103.5 FM que retransmite el programa Controversia en Escena. Hoy queremos analizar un tema de coyuntura en medio de los conflictos armados, no solo en el planeta, en Medio Oriente, sino también en el Ecuador, los desafíos para la consecución de la tan ansiada paz, la aspiración de los pueblos que claman por soluciones a sus acuciantes problemas sociales y económicos que resultan complejos y no son fáciles de resolverlos, más allá de los esfuerzos que hacen. En el caso ecuatoriano, la debilidad institucional, casi no funcionan las instituciones, la demagogia de la clase política y la indiferencia de las élites ha llevado a un deterioro que se ha profundizado al menos durante las últimas 2 décadas. Se ha demostrado en la práctica la ineficacia para solucionar los problemas estructurales del país y por ello la poca credibilidad en las instituciones y la inclinación de la gente por soluciones autoritarias que van mucho más allá del marco democrático. Hoy están en debate y aprobación proyectos de ley. Algunos han salido ya en la Asamblea Nacional, como la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional. Esta semana se publicó en Registro Oficial la Ley Urgente sobre el fortalecimiento de las áreas protegidas, que han sido importantes. Sin embargo, como premisa, las leyes son necesarias, pero no van a arreglar los problemas internos de un país. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, la doctora Stephanie Macías, analista y politóloga, el doctor Luis Gallegos, internacionalista y ex canciller de la República, y el general Paco Moncayo Gallegos, académico, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. Con estos antecedentes, quisiera empezar con una visión general para ir a lo particular. Doctora Stephanie Macías, ¿cómo ve este panorama en las actuales condiciones? Muy buen día. Hola, buenos días. Gracias, Miguel, por la invitación y gracias por honrarme con este panel maravilloso de hombres valiosísimos a los cuales respeto y admiro infinitamente. Para hacer un paneo macro de lo que queremos y los grandes retos, necesitamos identificar qué es lo que está pasando hoy en un contexto nacional. En un contexto nacional estamos hablando, primero vamos en el tema de no solo abordar seguridad, vamos primero con educación. ¿Cuál es la data? 100.000 chicos han desertado de los planteles educativos en el último año. Estamos hablando de 3.028, se calcula que son los chicos que están siendo reclutados por las bandas criminales. En el 2024 se han duplicado los casos donde hay procesos judiciales para adolescentes. Entonces, hablemos primero, cuando hablemos de lo macro, hablemos de cuáles son las reformas. Las reformas que yo creo, y solo para poner el contexto, tenemos que encontrar educación, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar del IES y cómo vamos a hacer para dividir entre lo que es fondos de retiro y fondos de salud. Cómo hablamos de trabajo, solo para abordar en temas varios, jueces y corte. Se habla mucho de la politización y se habla de CCPS, pero no estamos hablando también del fondo. Para atraer inversión extranjera necesitamos una legitimidad en las cortes. Mira lo que pasa en Colombia, mira lo que pasa en Perú. No importa las vicisitudes políticas, la inversión extranjera viene. Tenemos que hablar de las reformas en un anhelo ciudadano para que no pase lo que está pasando lastimosamente en las ciudades, cómo reformamos la parte electoral.
para que el que llegue a estar en las elecciones seccionales tenga un mínimo de legitimidad. No me quiero aventurar a decir una segunda vuelta, pero sí tener un consenso que si no tiene un porcentaje específico, se haga una segunda vuelta. Si no, vamos a tener problemas de gobernabilidad como lo estamos teniendo en diferentes ciudades. Es un poco solo para poner un abrebocas a todos de lo que de alguna manera debiésemos también estar conversando. Bienvenido al internacionalista, ex canciller de la República, doctor Luis Gallegos. Doctor Gallegos, ¿cómo ve usted su primera opinión respecto de este panorama, partiendo de los conflictos que recorre tanto el mundo, los conflictos no solo en Medio Oriente, ahora incluso en América Latina, en nuestro caso, involucrados con un conflicto armado interno? Muy buen día. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra en sumo grado al ser acompañado de Stephanie y mi buen amigo y a quien admiro mucho, Paco Moncayo. Miren, yo creo que es necesario regresar sobre lo que decía Stephanie. Yo coincido con todos los temas que ella anota. Creo que es necesario hacer un gran esfuerzo de buscar la causa raíz. La causa raíz de nuestros problemas, no buscar solucionarlos con medidas que pueden ser superficiales, parciales o, dicho en modo coloquial, parches. Este es un tema muy complejo. Tú, Miguel, has observado y con justa razón el hecho de que se necesita ver el marco internacional en el cual nos desenvolvemos como ecuatorianos. Muchos de los problemas que tenemos están derivados de esta correlación internacional. Cuando hablamos de la violencia en el Ecuador, hablamos de la producción de cocaína en Colombia y en Perú y en Bolivia. Hablamos de mercados de consumo de 25 millones de habitantes en Estados Unidos y en Europa. Esto no va a terminar la violencia en el Ecuador si no hay una corresponsabilidad en la solución. Añadido a esto, un manejo deplorable de nuestras finanzas públicas que impide tener lo que decía Stephanie en educación y salud, por lo menos elemental, con índices de pobreza que rayan en el 48% en el sector rural. Es una invitación fundamentalmente a que estas juventudes, que bien anotaba el número de 100,000, yo creo que el Ecuador entero se debate en la falta de empleo, en la falta de inversión extranjera, con una miopía respecto a cómo debe buscar esos capitales externos. Somos un país que reacciona adversamente a la inversión extranjera. No aceptamos tratados bilaterales de inversión, no aceptamos trabajos por hora, y esto en referéndums nacionales. No estamos hablando, no aceptamos arbitrajes, mientras nuestros vecinos como Colombia y Perú, con serios problemas políticos y económicos, obtienen miles de millones. Nosotros no llegamos el año pasado a 300 millones de dólares en inversión. Requerimos cambiar la mentalidad nuestra parroquial de esta bipolaridad que impide que pasemos a buscar la solución de nuestros problemas mediante acuerdos democráticos. Yo en mucho creo que hay una consecuencia de la pandemia. Me van a permitir hablar en términos de lo que fue un fenómeno internacional que afectó a todos los países del mundo, pero también a cada uno de nosotros. Puso en riesgo nuestras vidas y eso trajo consigo fenómenos sociales, fenómenos internacionales importantes que se están estudiando ahora más que nunca, porque perdimos la fe en la gobernabilidad, perdimos la fe en las instituciones. Y esto es general en el mundo. Hay que mirar la forma en que hay un rechazo a los líderes mundiales en muchos de los aspectos de la incapacidad de dar justamente la solución a los problemas que tenemos. Hoy el mundo se debate en las tarifas del señor Trump, en la ruptura de las cadenas de producción, en un incremento que es de una radical incertidumbre, o quizás hablando de una estrategia de incertidumbre que le pone al país en una situación muy compleja de manejar lo poco que exportamos a los mercados que tenemos. En un ambiente polarizado internacional en donde la lucha China-Estados Unidos es de nuestros principales mercados.
y donde nosotros podríamos perder acceso o ser objetos de retaliación. Europa está en una situación crítica con la guerra en Ucrania, con una reducción importante de sus importaciones. No se diga todos aquellos mercados como el ruso que está en contienda en otra parte por otro conflicto bélico. El mundo entero se debate en estos momentos en buscar cierta manera de dirigir la política exterior de los países para el beneficio de sus pueblos. Y en eso nosotros tenemos que ser muy pragmáticos, basarnos en los principios que tenemos y buscar navegar estas aguas turbulentas para el bien del país, buscar superar esa pobreza mediante el trabajo. Yo no soy un admirador ni del comunismo ni de las dictaduras marxistas, pero ciertamente hay que tomar de la China, para todos los que son de izquierda, el modelo de un crecimiento que ha sacado a 800 millones de la pobreza y ver en dónde podemos, salvando nuestra identidad y principios, buscar la solución de nuestros problemas que pasan por el hambre y la pobreza fundamentalmente. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, académico. General Moncayo, nos decía la doctora Stephanie Espín que se necesitan cambios estructurales y ha citado al menos dos fundamentales: educación y salud. Si no mejora la educación, si no hay una educación de calidad, no soñemos con cambios en el Ecuador. Y nos ilustraba el doctor Luis Gallegos esto de la incertidumbre radical en el mundo por la guerra arancelaria, por un lado, la polarización geopolítica, la ruptura del multilateralismo y el uso de la fuerza y no del derecho internacional. ¿Cómo ve usted, general Moncayo? Buen día. Buenos días. En primer lugar, suscribo lo que he escuchado a Lucho, lo que he escuchado a Stephanie. Tienen toda la razón en su análisis. Pero me parece también que hay ciertas tendencias fuertes en el desarrollo histórico de nuestro país que hacen que no solamente ahora, sino reiteradamente vivamos crisis de las que difícilmente podemos salir. Somos un país donde no hay políticas de Estado, improvisamos en todo, no tenemos un sistema de planificación, lo tuvimos antes. En el tema de seguridad nos inventamos cualquier cosa y hacemos realmente o tomamos decisiones que evidentemente están equivocadas y nos van a llevar a agravar la situación que ya vivimos. Somos el país de la tela de Penélope, ¿no? Tejemos todos los días y destejemos todas las noches y seguimos marchando en el propio terreno. Evidentemente, no hay efecto sin causa. Lo que estamos viviendo ahora, bien lo ha planteado el embajador Luis Gallegos, es fruto de una crisis aguda anunciada desde hace mucho tiempo a nivel mundial, como fue la crisis sanitaria del 2020. En todos los planes estratégicos de los Estados Unidos, de Europa, constaba esta amenaza que podía llegar una pandemia de este tipo. No se hizo nada. Cuando llegó, vimos a unos Estados Unidos, primera potencia del mundo, manejando el tema de la manera más simple, sin ninguna visión clara, sin escuchar a los expertos de salud, en fin, con el presidente que daba recetas de lo más vulgares para enfrentar el tema. Vimos a una Europa, esa vieja Europa que no atina con recuperar la posición que algún día tuvo, del mismo modo, manejando de una manera poco práctica el tema. ¿Qué decir de nosotros? Pero manejar el tema de la pandemia en un país que ya estaba descompuesto era mucho más difícil si estamos viendo que fue difícil para países que tienen por lo menos de estructuras, partidos, organizaciones
No podemos seguirle culpando de todo al presidente Correa, pero sin duda también el paso suyo por la presidencia de la República fue de tal naturaleza negativo que muchos de los problemas que aún soportamos se derivan de eso. Por ejemplo, las alianzas con crimen organizado para financiar sus campañas electorales. Por ejemplo, la entrega del sistema penitenciario al crimen organizado, y podríamos decir muchas cosas más. Pero por otro lado, no podemos seguir simplemente culpándole a él, porque si observamos lo que ha hecho Lenín Moreno en su periodo, que bien nos salvó de ser una Venezuela, pero eso no es disculpa suficiente. Lo que hizo el señor presidente Lazo, al que no le dejaron gobernar los correístas desde la Asamblea. En fin, seguimos entonces caminando sobre el propio terreno y estamos en una situación de extrema gravedad. No tenemos un sistema de seguridad, no tenemos una política de seguridad, no tenemos una doctrina de seguridad. Es el único país que no tiene esto que es fundamental para enfrentar a una amenaza de este tipo. Improvisamos todos los días. Vuelvo a decir, reinauguramos el país con cada gobierno. Cometemos errores garrafales, no entendemos siquiera el problema para poder buscar las mejores soluciones y hacemos cosas en contra de la razón. Por ejemplo, terminó el correísmo y se cambió el método de asignación de escaños porque el correísmo lo impuso ilegalmente sin que nunca se haya debatido en la asamblea. Yo era asambleísta. Se pasó a un sistema más democrático de atribución de escaños. Este gobierno vuelve a imponernos el método de Hunt que solo le beneficia al correísmo, porque solo el correísmo tiene una base fuerte social como todos los caudillismos, como tuvo Perón en Argentina, en fin. Y uno se pregunta, ¿creerá el presidente Noboa que él tiene una base social de esa naturaleza y que esto le va a beneficiar también a su movimiento? Como verán, damos palos de ciego. Y la verdad, vean cómo están los hospitales. Vean cómo se lamentan en las puertas de los hospitales porque no hay medicina, porque no hay equipamiento, porque no hay atención. ¿De qué seguridad podemos hablar? ¿Cómo podemos hablar de seguridad si los principales empleadores en los barrios periféricos son los delincuentes? ¿Y dónde está el empleo que genera el Estado para contrarrestar eso? ¿Cómo podemos hablar de seguridad con un sistema educativo abandonado? ¿Y qué hemos hecho? El mismo error que cometió Nixon hace tantos años y el mismo error de México de declarar la guerra. No dudo que hay que declarar la guerra, pero también para enfrentar la guerra, inclusive la guerra internacional, es fundamental tener una base nacional sólida, porque ganamos la guerra el 95, no porque teníamos los mejores militares del mundo, teníamos una democracia sólida, teníamos un pueblo que se sentía que estaba atendido en sus necesidades básicas. Entonces, inclusive si declaramos la guerra, ¿cómo está nuestro frente interno? Podemos combatir al narcotráfico, al crimen organizado con un frente interno despedazado, destruido, que vive en pobreza. Pero nada de eso se piensa. ¿Por qué? Porque se improvisa, porque se crea un bloque de seguridad que no es nada, que no existe en ningún sistema de seguridad del mundo. Y como ha dicho muy bien el embajador Gallegos, este es crimen organizado transnacional. Nuestro problema es un desbordamiento, un spillover del problema colombiano. Vamos a poder solucionar nosotros solos este problema si es que no hay un comprometimiento real
de la comunidad internacional, que va más allá simplemente de estas cooperaciones particulares y ligeras, que va hacia la necesidad de un sistema de seguridad cooperativa, con compromisos serios de los consumidores, con compromisos serios de los productores. ¿Le interesará a Colombia una solución o será que el tema es diferente? En fin, así estamos. Qué pena si me alargué, pero no cabe otra forma de ver el problema si no se lo explica en esa amplitud. Doctora Stephanie Macías, si volvemos a la realidad y a la coyuntura ecuatoriana, ¿cuánto contribuye este marco jurídico que está aprobando la Asamblea Nacional en base a proyectos en materia económica? Citábamos la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley Urgente sobre el fortalecimiento de protección de áreas protegidas, entre otras. ¿Esto cuánto arregla un problema que está instalado en el país y en medio de la debilidad institucional? Uno no puede entender cómo, por ejemplo, no funcione adecuadamente el órgano administrativo y disciplinario de la justicia, el Consejo de la Judicatura, no haya un fiscal titular en el país, no haya un Consejo Nacional Electoral renovado, no hay un defensor público, un defensor del pueblo titular que por años no se ha podido designar. ¿Cómo poner a funcionar esto? Tú sabes, Miguel, que yo me gusta mucho hacer paralelismos con países que están de alguna manera viendo, pasando lo que nosotros hicimos. Vamos al caso de Colombia y vamos al caso de México. ¿Qué pasó con México? México militarizó, pero no tuvo las reformas profundas en las cortes. Entonces, sí, están los militares en las calles, pero no hay un acompañamiento judicial que pueda ayudar a concatenar estas acciones. Miren lo que pasó en Colombia. Colombia firmó la paz, pero esa paz no vino de la mano de un control absoluto de territorio. Entonces, sí firmaron la paz, pero como todavía había insurgentes en territorio, esos insurgentes migraron de alguna manera a Ecuador. Solo para poner dos ejemplos de lo que no queremos. Entonces, si bien es cierto, la Asamblea está pasando leyes que son necesarias, no son completas. Y no son completas porque de alguna manera y muy coloquial, permítame esta monita decir que es primero el huevo o la gallina. ¿En qué sentido? Y solo quiero aportar para el debate cifras. En educación, el Ecuador gasta el 4% del PIB. Esto es promedio latinoamericano. Eso significa que no estamos mal. Pero ¿qué sucede en la educación? El 49% de los bachilleres que salen de los colegios fiscales no tienen opción a ir a universidades. Entonces, dentro de este análisis, me permito solo proponer qué pasa si regresamos a las carreras técnicas, qué pasa si le damos una manera de profesionalizarlos desde un punto de aceleración de titulaciones técnicas, reconocimiento social sobre rutas formativas alternas, incremento progresivo de cupos universitarios en universidades públicas. Solo un poco para concatenar lo que ha sido la educación y lo que ha pasado con la ley, específicamente la ley en la cual incluye a los menores de edad para ser juzgados como adultos. Para los que nos están viendo, solo para ponerles en países, Estados Unidos, Brasil, Singapur, Europa, Francia, muchos países ya lo están haciendo. Y lo están haciendo porque de alguna manera es necesario. ¿Qué pasa en Ecuador? Y solo para un poco tomar las ideas del embajador y del general Moncayo en cuanto al tema de COVID. ¿Qué es lo que sucedió en el COVID? Cuando estaban todos encerrados, los chicos que no estaban asistiendo al colegio comenzaron a ayudar a la economía familiar, trabajando. Cuando se termina el COVID, esas familias ya se acostumbraron a ese ingreso extra de ese chico que había estado trabajando en COVID. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una decepción estudiantil post-COVID. ¿Qué ha pasado en otros países, en otras realidades? Por ejemplo, Brasil. Brasil lo que dice es lo siguiente: yo te voy a dar el bono de desarrollo, pero tú tienes que cumplir con dos variables. Una, los chicos tienen que haber cumplido las vacunas. Y dos,
el chico de 18 años tiene que cumplir 85% de asistencia a los colegios. De esa manera genera, si bien es un apoyo social a través del bono, también genera un compromiso de que los padres tienen que mandar a los chicos al colegio. Esto desde un punto de vista de reforma en cuanto a educación. Hablemos el tema de la informalidad laboral, solo para poner en porcentajes. Ecuador está entre los países con mayor nivel de informalidad. Estamos hablando del 53.3 versus un 40 de Colombia, versus un 24 de Chile y un 27 de Argentina. ¿Y por qué hablo de las reformas? Porque a pesar de que no son populares, a pesar que vamos a tenernos que encontrar todos los ecuatorianos para encontrar un punto medio, necesitamos hablar de reformas laborales, necesitamos hablar de cómo encontramos respuesta y solución para tanta gente que está buscando trabajo y cómo hacemos para que ellos puedan de alguna manera regularizarlo. Si me preguntan a mí, no sé cuál es la solución absoluta, pero creo que el camino es por lo menos sentarnos desde la parte política y la parte social y empresarial para emprender ese camino hacia ver cómo hacemos esa reforma. Necesitamos dar oportunidades. Desde el punto de vista de lo que hablamos de independencia de los poderes, no podemos en esta época digital no hablar y abordar el tema de las brechas digitales, la alfabetización digital. Si vamos a tener y queremos preparar a estas nuevas generaciones para que compitan, porque hoy estamos hablando de ciudadanos globalizados, estamos hablando que el trabajo puede ser aquí, en la China, en Europa, tienen que tener de alguna manera una alfabetización digital. Y esto viene con cifras interesantes. A pesar de que Ecuador es el país, 81%, es el país con mayor conectividad en Latinoamérica, el problema es la calidad de Internet en lugares rurales. Sí están conectados, pero no tienen calidad. También el uso y las herramientas digitales. Hay un tema interesante que no me quiero alargar, pero hablando en la parte de digital, ¿qué está pasando en Dinamarca? Dinamarca lo que hizo fue, generó que cada ciudadano tenga el copyright, sea dueño de su identidad digital. Esto parece obvio, pero no lo es. Hoy, con la inteligencia artificial y el deepfake, ¿qué es lo que puede pasar? Pueden utilizar tu rostro, tu voz o tu cuerpo para múltiples acciones en Internet. ¿Qué es lo que sucede cuando el ciudadano le pertenece su copyright? Significa que las plataformas que hagan uso de la imagen, la voz y el cuerpo de la persona pueden ser sujetas a temas legales. Entonces, resulta que esta nueva ley, que es un poco precursora en todas partes del mundo, le da poderes y le da derechos a tu identidad digital. Es una cosa, ya que vamos a hablar de reformas, es una cosa que tenemos que comenzar a hablar. ¿Cómo le damos los derechos digitales a la persona? A pesar de que a ti te parecería obvio que tú eres dueño de tu voz, no lo es hoy. Y eso es un poco lo que quisiéramos, solo para wrap up, no solo de educación, entender la empleabilidad de la ciudadanía y entender cómo le damos herramientas para que estén listos con alfabetización digital para la nueva era y cómo le damos derechos con inteligencia artificial a todos los ciudadanos. Doctor Luis Gallegos, estos temas estructurales de fondo que necesita el país adecuarse a una realidad contemporánea, parto de un hecho. Usted señalaba que es incertidumbre radical en el mundo por la guerra arancelaria, la polarización geopolítica, la ruptura del multilateralismo, el uso de la fuerza y no del derecho internacional, gobiernos autoritarios, arbitrarios. En el Ecuador estamos viviendo un cambio con las leyes, que siendo importantes no es lo único. Aquí se han aprobado reformas, nuevas leyes y los grandes cambios que necesita el Ecuador siguen allí. ¿Cómo articular esto? Miguel, yo creo que estamos atravesando un momento de un miedo colectivo. El Ecuador ha sido un país que colinda lamentablemente con Colombia y Perú, que son los mayores productores de cocaína. Recuerda que Colombia ha estado en conflicto más de 60 años y en donde la verdad asistíamos nosotros
a lo que llamábamos la isla de paz en medio de este entorno, en donde por lo que dijo Stephanie de la firma de la paz y de la situación de Colombia, la verdad es que si tú pasas de 1.000 toneladas en el 2019 a 2.000 toneladas en el 2022 y a 3.700 toneladas de cocaína producidas en el año 24, y el consumo que antes estaba centralizado en Estados Unidos y ahora está en Europa y ha subido a 25 millones de seres humanos que consumen cocaína, con una cantidad de recursos inconmensurables para un país como el nuestro, que además no regresa ese dinero al Alto Putumayo. Nosotros tenemos que tener alguna forma de negociar con los países consumidores. El hecho de que las capturas de cocaína que hacemos nosotros en decenas o centenas de toneladas se nos reconozca y se nos pague. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el general Moncayo. No podemos estar en una cooperación internacional en que nos regalen un par de perritos o una lancha y nos hagan un convenio para ver si soluciona. Es un problema que radica en en la solución de problemas grandes que tiene el Ecuador. La educación que hablaba Stephanie es extraordinariamente importante en un mundo interconectado. Y tenemos que aprovechar esas circunstancias, globalizándonos nosotros más en un mundo inmerso en esta incertidumbre que ha traído la potencia. Pero al mismo tiempo yo creo que es importante ver en dónde estamos en la economía. ¿Por qué no podemos tener una economía solvente teniendo todos los recursos? Somos un país rico, pero pobre en dimensiones inconmensurables, con una inequidad que borda verdaderamente lo inaceptable, con una clase pudiente muy limitada, con una clase media bastante limitada y con una gran masa de pobres que necesitamos sacar de la pobreza. Podemos hacerlo mediante una economía sustentable, sostenible, que exporte aquello a mercados que están ansiosos de tener los alimentos que producimos por la bondad de nuestras tierras. Pero tenemos que tener también la gente que lo haga. Tenemos que educarlos para hacerlo. Tenemos que buscar oportunidades para hacerlo. Que el Ecuador se convierta en un gran productor. Mira, yo he sido embajador en Ginebra cuando la UNTA tenía como ejemplo el sector camaronero ecuatoriano, el sector florícola ecuatoriano, el sector pesquero ecuatoriano del Ecuador. Es el segundo país, la segunda flota pesquera tunera del mundo está en el Ecuador. Es el mayor productor de camarón en cautiverio. Era uno de los países, el primer país bananero del mundo. O sea, este pequeño país tiene capacidades empresariales y de innovación que justifican lo que yo pido. Lo que me preocupa a mí es que en estos momentos en donde estamos enfrentando al narcotráfico internacional en una manera improvisada, sin una estrategia integral, sin una cooperación estratégicamente dirigida a buscar esas soluciones, nosotros tenemos un problema de ceder nuestros derechos, que ocurre en todo país que esté en conflicto, ceder los derechos fundamentales para que no haya esa violencia. Pues esa violencia no se va a ir así cedamos nosotros nuestros derechos, porque no está incrustada en el fundamento o esencia del país, es importada. Y eso es uno de los temas internacionales de una política exterior inteligente, pragmática, que lleve por causa un objetivo. No es un tema de seguridad local, no es un tema de seguridad ciudadana, es un tema que atañe a nuestra economía, que afecta a nuestro sistema de justicia. Yo me he quedado admirado de los programas de Coavisa demostrando el descalabro de las instituciones de justicia en todas las provincias del Ecuador. La crisis del 2017, la reestructuración de la economía ecuatoriana ha causado limitaciones enormes. No se puede ninguna institución del Estado ecuatoriano, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, cumple ni siquiera con un 25% de su presupuesto al año. O sea, ¿en qué país vivimos si no podemos enfrentar las realidades para superar esos escollos? Esa pobreza social, esa pobreza que trae una situación de desesperación que causa la migración hoy impedida a Estados Unidos, pero que habrá otras, ¿ya?
tiene que verse dentro de lo que es la causa raíz de estos problemas. ¿Cuál es el fundamento? Y buscar como ecuatorianos ponernos de acuerdo en sectores mínimos. La polarización en el Ecuador es una polarización que yo le llamaría de show. Tenemos que solucionar los problemas importantes, los retos nacionales e internacionales que tenemos como país para tener país. Conformemos la necesidad de un frente nacional, de un frente importante. Tengamos la ilusión y el optimismo de que vamos a salir de esto por nuestras capacidades, por nuestras negociaciones y con la certeza de que nuestro pueblo así lo demanda. Somos un país que puede hacerlo. Yo veo con mucha preocupación esta polarización inicua en todo lo que ocurre. Superemos esa polarización. Busquemos unirnos como ecuatorianos, porque los problemas que tenemos requieren que nos unamos. General Paco Moncayo Gallegos, ha resultado muy difícil ponerse de acuerdo, como invoca el embajador Luis Gallegos, en temas fundamentales. Por ejemplo, un cambio para apuntalar el combate a la delincuencia organizada transnacional. El tema de la justicia, que también ha sido mencionado. Es vergonzoso saber que no funciona a plenitud un consejo de la judicatura y funciona a medias y a momentos no funciona, a tal punto que están caducando procesos disciplinarios contra jueces venales que al prescribir los casos se libran de una sanción. Y este es un círculo vicioso del que no podemos salir. ¿Cómo enfrentar y lograr que funcionen a plenitud estas instituciones? Bueno, la verdad es que en América Latina, en los últimos tiempos, se produjo o se reprodujo esta vieja tragedia de nuestra región. En la época de la Unión Soviética, habían los chinos, los cabezones, los capitalistas y se mataban todos contra todos. Aquí enfrentamos con éxito la lucha contra el paro vive, contra el M-19, sin violar derechos. Llegó el correísmo y se inventaron una comisión de la verdad. Yo he demostrado de una manera objetiva las falsedades que tiene esa comisión de la verdad para inventarse inclusive crímenes de lesa humanidad que no existieron. Bien, después tenemos esta tragedia, el chavismo contra la democracia. Nos alineamos tontamente con chavismo, hicimos barbaridades en el tema de la política internacional, nos alineamos con Irán, en fin, obramos en contra de nuestros reales intereses. La tragicomedia de la embajada en Londres mismo, ¿no? Eso nos dibuja como somos. Entonces, es muy difícil llegar a un gran acuerdo nacional si una parte de la sociedad política sigue aferrada al chavismo, al madurismo, al orteguismo. Ese es el problema fundamental. Ahora bien, es la estructura general del Estado la que está completamente dañada. En el campo político no hay partidos políticos. El partido político en una democracia es fundamental, es la escuela de líderes. Igual que en la carrera militar, en la escuela militar se habla la escuela de líderes. Los partidos políticos son escuelas de líderes con ideologías adecuadas a los cambios de los tiempos. En esas escuelas de líderes, a los más brillantes se les va dando oportunidades para desempeñar cargos importantes, pero primero serán concejales, podrán ser alcaldes, podrán ser gobernadores, podrán llegar a ser ministros, asambleístas. Una Merkel no va de la universidad a ser
la primera secretaria de Alemania. Entonces, ¿aquí qué nos pasa? Destruyeron el sistema democrático. Llega un presidente de la Universidad de Bélgica a sentarse en Carondelet. El mismo presidente que hoy tenemos, ¿qué antecedentes tiene de servicio al país? No hay partidos políticos. Necesitamos construir y reconstruir un sistema político. No necesitamos más constituciones, no necesitamos más leyes para que nadie las aplique. El Ecuador tiene un promedio de, creo, 14 años por constitución en su vida como Estado. ¿En qué se han resuelto los problemas? Entonces, necesitamos en primer lugar un gran acuerdo nacional con los que quieran y que puedan tomar ese acuerdo. Sabemos que hay sectores que están aferrados a un dogma fracasado en el mundo y con ellos va a ser difícil contar, pero por lo menos no hagamos las cosas para fortalecerlos. Bien, necesitamos con urgencia además comunicarnos, no con propaganda de gobierno, un diálogo de los ecuatorianos para entender el problema. Por otra parte, ¿cuántos años está Colombia con problema? ¿Cuántos años estuvo México con problema? No podemos volvernos monotemáticos y centrarnos en la guerra, y la guerra mientras el país se nos va de las manos. Como hemos dicho aquí, mientras no hay salud, la que hay es de la peor calidad, mientras no se enfoca la educación adecuadamente. Stephanie, yo puedo decir, porque doy clases sobre estos temas, en la preparación para ingresar a la economía digital, el Ecuador es el último país de América Latina. Si América Latina mismo está atrasada, el Ecuador está al último. Si hablamos desde el punto de vista académico, hay que ver nomás qué producción académica hay en nuestro país relativa a los otros países. Entonces, necesitamos, como ha dicho el embajador Gallegos, un gran acuerdo nacional. Necesitamos no refundar cada vez el país, no mandar leyes troles o leyes, porque el tramposo pierde confianza. Puede ser muy importante el tema, pero si usamos la trampa y mandamos como económico urgente todo, estamos destruyendo las bases fundamentales de un sistema jurídico que debe construirse de una manera seria. En ningún país del mundo se cambian las leyes cada año. Vayan a ver en Uruguay, el Poder Legislativo hace reformas, pero nosotros, vuelvo a decir, inauguramos, cambiamos, ni bien comienza a funcionar algo y estamos viendo cómo torpedearlo. No podemos hacer nada si no logramos ese acuerdo. Ustedes han dicho muy bien, y es conocido, puede fallar un ejecutivo y el país no se hunde. Puede fallar un legislativo y el país no se hunde. Pero si falla como está fallando la función judicial, no hay forma de que el país funcione. Por ahí comienzan los estados fallidos. Esta descomposición tiene que corregirse, hay que tomar medidas serias y severas, y el Ecuador tiene que apoyar esas medidas. Pero no hagamos trampas para hacer las cosas bien, no seamos monotemáticos, no tengamos el discurso de la guerra para tapar todas las demás deficiencias del Estado. Hagamos funcionar las instituciones, volvamos a organizar el Consejo de Seguridad, tengamos como tiene todo el mundo una Secretaría de Seguridad. No inventemos una inteligencia que, estando en el nivel político estratégico, tenga que actuar tácticamente, porque eso no funciona en ninguna parte. Hay una pirámide, el nivel político estratégico, el nivel estratégico, el nivel operativo, el nivel táctico. Si es que comienza a ser el nivel táctico, la Secretaría que tiene que ver la totalidad, no lo va a hacer bien. En fin, hay mucho por hacer, no hay recetas, hay que debatir como estamos haciendo ahora con espíritu positivo, aportativo, para que salgamos adelante. La situación nuestra es de tremenda
delicadeza, no podemos ser irresponsables con nuestro país, tenemos que hacer todos un esfuerzo para que no terminemos hundiéndonos. Estamos en un momento crítico, tomemos conciencia de ello, seamos patriotas, amemos al Ecuador, entreguemos lo mejor de nosotros, sin sierra y costa, sin jóvenes y viejos, esas divisiones tontas que se inventan, ¿no?, para decir que es un nuevo país o que es un viejo país. Hay mucho por hacer. Esperemos que se tomen las medidas para salir adelante. Doctora Estefanía Macías, se ha invocado hoy, tanto el doctor Luis Gallegos, ponernos de acuerdo, decía. El general Moncayo invoca un gran acuerdo nacional. ¿Cómo lograr acuerdos mínimos? Puede haber diferencias políticas, pero en temas fundamentales no puede mantenerse una división. Aquí casi se genera una oposición que es necesaria en una democracia, pero solo para destruir, no para construir, no para aportar, sino para buscar el fracaso del gobierno de turno, cualquiera que éste sea. ¿Cómo lograr acuerdos y concertar en el país? Tan difícil, tan complejo, pero necesario. Miguel, vaya reto que me pone con esa consulta. Puedo solo intentar bosquejar por dónde comenzar. Creo que uno, pudiésemos anhelar de una trazabilidad, los americanos le dicen accountability, de los asambleístas, que los votantes puedan exigir a sus asambleístas resultados. ¿Por qué digo que debiese haber esa cultura? Porque en el momento en el cual comienza a haber un sentido de pertenencia, ese asambleísta que está en mi distrito debiese estar luchando por resultados certeros. Entonces, cuando hablamos de trabajo, si fuera en la parte de la costa, si fueran temas que competen con lo que sería pesca, de alguna manera sí necesitamos que el ciudadano haya un seguimiento de lo que está haciendo la asamblea, que de alguna manera por qué me afecta y por qué me beneficia. En temas sobre la asamblea, hoy la asamblea anterior tenía de 2 a 6% aceptación, hoy tiene una aceptación del 50%. ¿Y por qué rescato esto? Porque entonces estamos viendo que esa aceptación también va a la mano de una mejor comunicación. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿cómo logramos un acuerdo? Un acuerdo lo logramos tratando de comunicarnos. Lastimosamente, no solo Ecuador, sino el mundo entero te lleva hacia la polarización. O estás conmigo o estás contra mí. De alguna manera, esta nueva forma de hacer política 2.0, en la cual son burbujas digitales, que antes no había. ¿Y por qué no había? Porque antes tú abrías el periódico y leías el articulista que estaba de acuerdo y el que no estaba de acuerdo. Pero de alguna manera tenías claro qué estaban pensando en la otra vereda. Hoy, con los algoritmos, solo lees y consumes la información que tú estés de acuerdo o que el algoritmo siente que va a estar alineado contigo. Y eso de alguna manera rompe el puente que nos une. Nos genera dificultad para empatizar. ¿Y de dónde comenzamos los grandes acuerdos? Teniendo claro qué está pensando y cuál es la realidad del que está al frente. Si no empatizamos y no conocemos la realidad nacional, como decía el general Moncayo, no solo costa y sierra, ¿qué está pasando con el ciudadano de a pie? ¿Qué está pasando también con el empresario? ¿Qué está pasando con el trabajador? Y eso se genera con la empatía. Hay ciertos casos en el mundo donde la academia ha comenzado y ha liderado este tipo de conversaciones donde va de alguna manera encontrando puntos en común. Sentémonos, y rescato lo del embajador Gallegos, para hacer una agenda común necesitamos entender cuál es la agenda común, cuáles son las diferentes veredas y cuál es el puente en el cual estamos dispuestos a encontrarnos. ¿Cuáles son esas variables? No lo sé, pero tenemos que comenzar a discutirlas. Necesitamos tener las discusiones complicadas que nos incomodan. Pero hoy, lastimosamente, la realidad que vivimos nos ha vuelto intolerantes. Intolerantes en el sentido que sentimos que si no está alineado con lo que creemos o pensamos, está mal. Lastimosamente, el inmediatismo y relativismo de tu verdad, mi verdad y la verdad.
lastimosamente tenemos que encontrar un punto medio. Y eso vamos hacia la academia. Soy fiel creyente que la academia puede generar los espacios necesarios para que los tomadores de decisión, porque para cambiar este país no solo es el gobierno, también son las élites académicas, son los líderes de opinión, es la comunicación, son los líderes gremiales, en Guayaquil en su momento las fuerzas vivas, los trabajadores. Necesitamos sentarnos la parte política y la parte social, sin el peso ni la carga emocional de la historia, sino el anhelo y la ligereza de cómo comenzamos. Y el camino comienza con el primer paso. Sentémonos y busquemos esa agenda. Esto desde un punto de vista meramente aspiracional de una ciudadana que busca y cree que en la academia y en la data podemos encontrar por lo menos un punto de inicio. Solo para agregar a lo que estamos viviendo, que el general Moncayo también lo mencionaba, ¿qué está pasando en el tema cultural mundial y en especial en Ecuador? Hoy tenemos la narcocultura, el poder, de alguna manera, ese sentido de pertenencia. El embajador Gallegos mencionó en su momento la migración. Cuando estos padres y madres migraron, estos chicos se quedaron. Recordemos en la migración que se hablaba que en Azuay habían ciudades enteras y poblaciones enteras donde no habían padres, sino habían abuelitas y chicos. En general, especialmente en la costa está sucediendo. En ese sentido de pertenencia, las mafias los han reclutado. Y también hay esta nueva cultura que tiene el narco TikTok. Hay data que dice que el 60% del reclutamiento se da a través de las redes sociales. Antes se pensaba que solo eran los barrios, el amigo del amigo del amigo. Hoy el reclutamiento se hace por las redes sociales. Hoy la narcocultura se multiplica a través del consumo de las redes sociales. Si ustedes ingresan en Spotify, pueden ingresar y ver los playlists de las diferentes bandas criminales y pueden escuchar la música que cada uno consume. Esto más el inmediatismo natural de estas nuevas generaciones que todo lo quieren para allá, el trabajo, la riqueza, el poder, lo quieren todo de hoy para mañana. Y si no vemos, muchos vimos en redes el video de este chico de unos 10, 11 años que le preguntaban qué quiere ser cuando sea grande. Y el chico decía, quiero ser maleante, quiero ser mafioso y quiero ser millonario. Entonces, si vamos hacia dónde queremos comenzar, y esta entrevista de este chico era en la costa, era un chico del colegio público, si vamos hacia un inicio, centrémonos a una mesa pensando cuál es el Ecuador del 2035 y cómo salvamos esta nueva generación de este inmediatismo propio de lo digital, pero exacerbado por esta nueva cultura de la narcocultura. En ese sentido, doctora Macías, ¿cómo llegar a concreciones y decisiones? Usted menciona, puede ser la academia, pero que involucre a todos, que asuman con conciencia el momento crítico que vive el Ecuador. ¿Cómo articular esto? Yo creo que primero es comenzar a identificar una mesa técnica donde identifiquen las variables. ¿Cuáles son las variables a medir? Hoy, al no tener variables en las cuales podemos identificar, ¿cuál es el delineado de cancha? ¿Cuáles son los medibles? Los medibles van a ser cada 6 meses, cada 2 años. ¿Cuáles son las variables para identificar cuáles son esos medibles? Si no hablamos el mismo idioma, no importa cuántas ganas tengas de mejorar el país, no tenemos variables para la toma de decisión. Y hoy, con la inteligencia artificial, con la tecnología y los datos, tenemos herramientas importantes para ir midiendo si el camino es adecuado o si tenemos que ir cambiando. Cada vez más yo entiendo que no podemos compararnos con todos los países, pero tenemos que iniciar de algo. ¿Cuáles son esas variables para ver cuáles van a ser esos hitos? Porque creo que en todo plan, especialmente si estamos hablando de hablar con la academia y generar una gran alianza nacional, tenemos que identificar cuáles van a ser los hitos. ¿Cuáles son las variables que vamos a ir midiendo y diciendo si estamos llegando a acuerdos, si esta implementación está funcionando? ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo? Y tener una trazabilidad entre la toma de decisión, las variables y cómo esto va mejorando.
porque si no va a ser como ha pasado muchas veces, que se sientan muchísima gente interesantísima, hacen un plan, pero si ese plan no tiene la mano, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cómo se va a implementar? ¿Y cuáles son las variables para medir? Vamos a terminar en lo que estamos hoy día, que somos profesionales, cada uno es experto en su materia, anhelando un país mejor, pero no tenemos variables para decir, esto sí me funcionó, esto no funcionó. Y creo que, de nuevo, con las nuevas tecnologías tenemos todas las herramientas para delinear la cancha, medirla y tener trazabilidad. Doctor Luis Gallegos, ¿cómo concretar? Usted hablaba, hay que ponernos de acuerdo, hay puntos fundamentales en el planeta, la búsqueda de la paz, el desarrollo, la educación, la salud. ¿Cómo lograr un acuerdo nacional? ¿Cómo sentarse los diferentes sectores que construyan y que no busquen la destrucción o la autodestrucción interna? Bueno, yo coincido enteramente con lo que acaba de decir Stephanie. Yo creo que es necesario que se haga el esfuerzo con el apoyo de la academia, con datos concretos, con las aproximaciones mayores en cuanto se refiere a una cuantificación numérica de cuál es la situación real, un análisis profundo de las causas raíz de los problemas. Si vamos a enfrentar educación, si vamos a enfrentar la economía, si vamos a enfrentar la seguridad, si vamos a enfrentar el reto tecnológico que tan bien lo ha descrito Stephanie, yo comparto la idea de que es necesario sentarnos a la mesa y buscar cuáles son los grandes retos que tenemos que enfrentar, en qué estamos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo todos los ecuatorianos en tener un mejor día para nuestros hijos y nuestros nietos. Tener para nuestra vejez la dignidad de morir con dignidad, si cabe el término, aunque sea reiterativo. Buscar las alternativas que tenemos como un país que tiene muchas capacidades y recursos, pero que está inmerso en un debate político parroquial que no mira la lejanía del tema. Yo estuve en Japón hace unas semanas y conversaba con un grupo de analistas cómo veían el problema del reto que presentaba Estados Unidos, la relación con China, el problema del sudeste asiático, el problema del mar de la China, el problema de Corea del Norte, que me invitaron a discutir con estos caballeros. Y uno de ellos me ilustró, y creo que lo voy a repetir en el marco del tiempo. Nosotros somos muy innovadores, muy inmediatistas, muy improvisadores. Me dijo, nosotros perdimos la guerra y nos tomó décadas recuperarnos. Trabajando 7 días a la semana, 24 horas, el pueblo japonés se levantó y llegó a tener un éxito en la década de los 70 y 80, y nos enfrentamos con una dura realidad, que Estados Unidos se convirtió en nuestro adversario comercial por el éxito que nosotros teníamos, y quería saber por qué era que Japón tenía el éxito. Y allí nos sentamos y delineamos un cronograma, una hoja de ruta de 30 y 50 años. Si usted me pregunta qué es lo que vamos a hacer con los problemas, están enmarcados en que la administración Trump va a tener solamente 3 años más. Pero nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro norte, que son 20 a 30, a 40 años. Si usted le pregunta a la China cómo lo hizo de igual manera. Nosotros carecemos de esa visión estratégica de podernos sentar. Y yo quiero referirme también a un tema que habló Stephanie, de la cual comparto enteramente. La tecnología es un instrumento formidable para salir del subdesarrollo, para incursionar en nuevas fronteras, para utilizarlo en la educación, la salud y todos los demás. La inteligencia artificial presenta grandes logros y posibilidades, asimismo como grandes retos y grandes problemas. Pero vivimos en una burbuja de comunicación, cada uno volviendo a creer que los que hablan con nosotros son del mismo criterio. No tenemos la capacidad de dialogar con la oposición. No tenemos oportunidad de hablar con los otros que están al frente de nuestras veredas y que pueden opinar distinto y que tienen el derecho de hacerlo.
Nos estamos enclaustrando en estos debates del TikTok y utilizando la gobernabilidad como si fuera TikTok. Estamos en una burbuja que es extremadamente peligrosa, porque estamos perdiendo los valores esenciales de la comunidad, de la capacidad de colectivo, de buscar las soluciones para todos, de ser lo suficiente humildes para no ser los dueños de la verdad, sino buscar entender la realidad en este momento y las soluciones que necesitamos. Para ello yo creo que, Miguel, lo que acaba de decir Stephanie, lo que acaba de decir Paco, en el tema de buscar esas soluciones mediante un diálogo constructivo, que busquemos los problemas paso a paso. No es necesario hacer un gran debate nacional. Quizás fracasemos en el gran debate. Busquemos aquellas alternativas. Nosotros tenemos que hablar de cambio climático. En el año 50 el Ecuador dejará de ser productor de cacao y café si siguen las temperaturas ascendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Justamente estamos viendo los apagones que tenemos, no solamente por la incapacidad de administrarlos, sino porque han variado las cuencas orográficas del agua. Y hoy tenemos estiajes que nos impiden tener la electricidad que necesitamos. Y si vamos a tener un país tecnológico, vamos a necesitar más electricidad. Pero por favor, busquemos las soluciones. Invitemos a los ecuatorianos a serenarse, a buscar en el diálogo, no en la polarización. Encontremos también en los gobiernos, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial de este país, entornos donde se pueda dialogar civilmente, con un conocimiento de causa, y no solamente mediante la confrontación para hacer el show del día en cada uno de los noticieros. Busquemos hacer país que en 20 o 30 años sea un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. General Paco Moncayo Gallegos, empezamos con estos temas de coyuntura para llegar al tema estructural de fondo. ¿Cómo lograr ahora viabilizar estos temas y lograr un gran acuerdo nacional? Pareciera que uno es el país de la realidad de la angustia y otro de los políticos de las élites que no terminan de entender esta situación. ¿Cómo lograr esto? Hemos pasado todo este mes en la Academia Nacional de Defensa Conjunta con los coroneles, los capitanes de navío, funcionarios de la Cancillería, de la Policía Nacional y de otras instituciones en la materia de geopolítica y geoestrategia de la que soy docente, debatiendo precisamente el enfoque de seguridad que se requiere en la actualidad para enfrentar la situación que vivimos. Y claro, se analizan todos los aspectos, todos los campos, geoeconomía, el tema psicosocial, en fin. Y claro, ahí están clarísimas las ideas de lo que hay que hacer, pero es que hay un divorcio aquí entre la academia y los que disponen. Yo puedo decir porque he visto. Aquí la política se hace populistamente, viendo qué efecto van a tener en la gente. Hay casos realmente penosos que no quiero toparlos aquí, de haber hecho al revés, todo para más bien debilitarnos frente al narcotráfico, al crimen organizado, que para defendernos de ellos. Entonces, hubo en alguna época, y ustedes lo saben muy bien, el IAEN. El IAEN no era una universidad de posgrados como es ahora, ni una universidad para indoctrinar en las teorías chavistas a la gente, a la burocracia, no. Era un sitio donde se debatían los grandes temas del país entre personajes que tenían capacidad de decisión y de influencia. Por ejemplo, directores de los medios de comunicación, directores de los sindicatos, directores, en fin, de las empresas, de las grandes empresas, militares, policías. Se debatían los grandes temas del país. Y había una secretaría y el presidente de la República firmaba el concepto estratégico nacional. Todo eso hicieron desaparecer. Ahora yo digo, si en todas partes del mundo, hace un año publiqué un libro de más de 500 páginas, Seguridad y Defensa, en el que analizo en Europa, en América.
Si en todas partes se hace de una forma, seremos los ecuatorianos los genios para inventarnos, hacer cosas que no se han probado y que por algo han de ser, pues que en todas partes se realizan de la misma manera. Yo insisto, ¿no? Que si a mí me operan de apéndice en Europa o en el Ecuador, hay los mismos protocolos. Aquí, populistamente, inventamos soluciones pensando en el aplauso de la gente. Entonces, lo que hay que decir es, el momento es crítico, necesitamos enfrentarlo de una manera seria, patriótica, sacrificar de ser posible nuestras propias aspiraciones en el sentido de que no por obtener el aplauso o de hacer creer que estamos ganando una guerra que no la estamos ganando, continuar en las mismas prácticas que no han dado resultados. Si ven los índices del 2024, por ejemplo, en el tema de muertes por 100.000 habitantes, de homicidios por 100, va a ver que el 25 estamos encaminados a resultados peores. Entonces, solamente pedir que los que tienen el poder, los que pueden hacerlo, porque en la academia podemos hablar, conversar, los periodistas pueden hacerlo, pero los que tienen el poder, no desperdicien la ocasión de pasar a la historia por haber trabajado sensatamente, honestamente, dedicadamente, por su país, por dejar algo de lo que la historia pueda hablar de ellos. Tener el poder significa una enorme responsabilidad, un enorme reto, que he visto cómo se desperdicia en las alcaldías, en las prefecturas, en la presidencia. No tomamos conciencia de la responsabilidad que implica llegar a esos sitios y dejar escritos sus nombres en términos positivos por haber cambiado las circunstancias negativas en las que encontraron a las ciudades, a las provincias, al país. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Y no es oposición criticar, la crítica es la que mueve al mundo. También hay una repulsión al que no aplaude o no se inclina dócil a decir que todo está bien. Un buen gobernante escucha sobre todo las voces críticas, positivas, que quieren ayudar, procuran ayudar a que se cometan menos errores o a que tengan mayores aciertos. Bien, yo quiero agradecer el valioso aporte, recoger que en medio de este momento crítico que se vive, queda planteada la necesidad de lograr un gran acuerdo nacional, de buscar soluciones a través de diálogos civilizados. Quiero agradecer la participación a la doctora Estefanía Macías, analista politóloga, el doctor Luis Gallegos, internacionalista y ex canciller, y el general Paco Moncayo Gallegos, académico, ex jefe militar, ex legislador y ex alcalde de Quito. Gracias por aportar a este debate y buscar concienciar al país sobre estas necesidades urgentes. Muy amables. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos especiales. Paco, Stephen. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Saludar también a los seguidores del programa a través de FM Ritmo en Imbabura 103.5 y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.